Partamos Sí, nomás. porque es larga. Eso, partamos nomás. Ya. Entonces, el tema de hoy, chiquillos, es trauma pediátrico, ¿ya? Oh. Ya. En epidemiología, de las cosas así como horripilantes, es saber que cada 5 segundos se muere alguien por trauma en el mundo. Por lo tanto, el trauma en estos momentos es la epidemia del siglo XX, porque es la primera causa de muerte en los menores de 40 años, que son las personas que realmente producen en los países. Este es un informe de la OMS, lo que les estoy mostrando ahí, y que muestra que nosotros tenemos 5,8 millones de muertes al año por trauma, que es el 10% de todas las muertes en el mundo. Y aquí ustedes están viendo este cuadradito de acá, donde vemos que los accidentes de tránsito son importantes y están subiendo los homicidios y los suicidios. Dentro de las cosas terribles es pensar que el trauma mata 30% más que la malaria, la TB y el VIH juntos. Y de las otras cosas que es penca es saber que en los países desarrollados la muerte por trauma es menor que en los países subdesarrollados. Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, que las tasas de África, las tasas de Europa, es totalmente distinto en los países desarrollados que en los países no desarrollados. Y otra cosa es que el trauma es de hombres. Normalmente eso lo vamos a ver también en Chile. Ustedes ven aquí las figuritas por causas de muerte, la diferencia entre la mortalidad entre los hombres y las mujeres. Aquí tenemos una tabla de las top 10, esto es 2014, donde vemos que en los niños, que es nuestro tema fundamental, accidentes de tránsito, ahogamiento y quemaduras siguen siendo una parte importante de trauma, pero en el grupo del 15 a 30 es terrible, o sea, accidentes de tránsito, homicidios, suicidio, etc. Y de hecho, en estos momentos estamos teniendo un aumento en los homicidios. De hecho, lo vamos a ver más adelante en el CDC, dicen que se están muriendo 3 veces más hombres por homicidio que por guerra, para que vean el tamaño del problema. A nivel mundial, el accidente de tránsito la lleva, pero a nivel de América Latina, y nosotros estamos cada vez más latinos, el homicidio es la primera causa de muerte. Terrible. Esto, a ver, espérate. Ya. Cuando vemos accidentes de tránsito, que esto es OMS 2018, vemos que es la octava causa de muerte. Déjame tratar de sacar esto de acá, váyanse para allá. Es la octava causa de muerte, todas las muertes, ¿ya? Y lo mismo que habíamos dicho, en los países menos desarrollados tenemos más mortalidad que, que los países no desarrollados. Y es así como en el 2018 hicieron un estatus global de los que pasan accidentes de tránsito y encuentran que esta tasa de 1,38 millones de muertes al año es extraordinariamente alta. Es la primera causa de muerte entre los 5 y los 29. La mayoría de los que se mueren en países pobres y cosas terribles, o sea, 3 veces más mortalidad en países con bajo PIB que con alto PIB. Y es así como 27 en los países pobres y 8,3. Entonces, a raíz de toda esta cifra, se llegó a un acuerdo internacional, que es lo que propone la OMS, una serie de medidas, que es el salvavidas, que se supone que uno debiera bajar la tasa de mortalidad en un 50% en los próximos, para el 2030. Y esto es una enfermedad de alto costo. Ustedes están viendo acá que nosotros cuando hablamos de mortalidad hablamos de este grupo, que es los pacientes hospitalizados. Pero la verdad es que hay un grupo enorme que consulta en las urgencias y que se va, otro grupo que se traslada y un grupo en el que no cachamos nada lo que les pasa. Por ejemplo, este es un estudio que hicieron en Colombia. Una mina revisó lo que había en ese momento, creo que es del 2016, todos los trabajos que habían de costos en trauma. Entonces, habían costos directos y costos indirectos. En los estudios en que encontró costos directos y costos indirectos, y costos directos es día, cama, el doctor, los rayos, las transfusiones, y los indirectos, la rehabilitación, la oxigenoterapia, el daño neurológico, la secuela.
ella ve que los costos indirectos son 3 veces más que los costos directos, ¿ya? Y ella estima unos costos directos de $48.000 per cápita, o sea, una brutalidad. De hecho, uno ve que los accidentes de tránsito en los países puede llegar hasta el 3% del ingreso bruto. Y lo que es suicidio y homicidio, por ejemplo, aquí en Brasil, el 4% del ingreso nacional bruto. Aquí tenemos estos 2020, 41.000 muertes por trauma, que son 430 billones de dólares al año. Y aquí de las cosas importantes es que nosotros tenemos 600 cabros que se mueren, 600 niños, pero solo uno de tres tiene todas sus cosas bien puestas, es decir, usa casco como bicicleta, está con una silla adecuada, etcétera. O sea, gran parte de la muerte en niños es culpa nuestra. En Chile, el año pasado, en el 2019, hace como 2 años, 3 años atrás, por primera vez las causas de muerte de tumores sobrepasó las causas de muerte de enfermedades vasculares. Nosotros vemos que el trauma es la cuarta causa de muerte. Pero cuando esto lo desglosamos, bueno, vemos que es la primera causa en los menores de 46, es la primera causa de muerte de vidas potencialmente perdidas, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, la muerte de los hombres jóvenes está dada por trauma, 1,1 por 1000 habitantes. De hecho, para que vean que nos hemos puesto latinos, nuestra tasa de mortalidad por homicidios en Chile era de 3,24 y ahora vamos casi en 5. O sea, ojo con el homicidio que realmente está aumentando. Y otra cosa que es compleja es esto, que los accidentes de tránsito han ido bajando, pero lo que ha ido subiendo es las tasas de suicidio en los adolescentes. Así que nosotros estamos con tasas de suicidio que son importantes y que son un problema de salud pública. La tasa de muerte por trauma o por causa externa en el 2019, que es el dato más rápido, más cercano que tuve, es de 7,4 por 100.000 habitantes, y en niños sigue siendo la tercera causa de muerte, después de las perinatales y las malformaciones congénitas. ¿Cuáles son las características del trauma pediátrico? Recordar que cuando hay un accidente se libera energía. Entonces, si va un adulto y va un niño, la cantidad de energía que se libera es la misma, pero como el chico es más chico, por centímetro cuadrado tiene más energía, por lo tanto, generalmente son pacientes politraumatizados. La relación entre su volumen y su superficie corporal es distinta, pierden más calor, se enfrían. Tienen un esqueleto blando, es muy raro una fractura costal, por lo tanto tenemos grandes lesiones internas con pocas lesiones externas. Tenemos una cabeza grande, son cabezones los niños, por eso es que frecuentemente tienen TEC. El examen físico es distinto, los cabros pierden 35% de su volemia y se mantienen abren los ojos. Entonces se subdiagnostica el estado de shock. Y por último, los niños crecen, por lo tanto nosotros tenemos que tener el material adecuado a cada edad. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos esta, que es el Basedol, que uno pone el cabro chico aquí encima de una tabla y vienen por color. Entonces, según la talla, ustedes tienen listo la bolsa con los tubos pleurales, los tubos, el laringoscopio, incluso vienen las drogas. Obviamente esto no lo tenemos en Chile, pero tenemos que tener como organizado el tema antes de que llegue el paciente. Y recordar que la tríada clásica de trauma pediátrico es TEC, trauma abdominal y fractura de huesos largos. En la cosa general, en el trauma se habla de una curva trimodal de muerte. ¿Qué es esto? Que normalmente el 50% de las personas se mueren en el sitio del accidente. Y eso es por grandes catástrofes. Se rompió la aorta, se enclavó, se le rompió el cerebro y ahí no hay nada que hacer. Estos pacientes generalmente mueren y lo que nosotros podemos hacer es nada. Después viene lo que se llama la hora de oro, que es entre un 30 y un 40%, que es el tipo que se logra rescatar y que llega al hospital. Y en esta hora de oro
es donde nosotros tenemos que actuar. Y ahí vamos a ir con el neumotórax, con el tamponamiento, con el shock por hipovolemia, que tiene un trauma abdominal, etc. Y finalmente hay un 20, un 15, un 20% que se muere en la UCI un mes después, 2 meses después. Pero importante recordar que si nosotros no tuvimos una reanimación adecuada y precoz, el organismo sigue estando hipóxico y empieza a haber falla orgánica múltiple. Y por lo tanto, estos pacientes que se mueren más tarde en la UCI, se mueren porque la reanimación, no siempre, pero muchos de ellos, porque la reanimación inicial fue ineficiente. Entonces, recordar que entonces todo lo que nosotros hagamos no solamente va a afectar al paciente ahora, sino a futuro. Y está el concepto ATLS del manejo en trauma, que es tratar primero lo que primero mata. Y esta es la metodología ABC. Y es por eso que nosotros tenemos 3 etapas. Una etapa inicial donde tenemos la evaluación inicial, que es A, B, C, D, E. Y es ir a buscar lesiones potencialmente mortales, irlas a buscar en forma activa y tratarlas. ¿Ya? Aquí no nos vamos a poner creativos a hacer el examen de las patitas, no, aquí vamos a ir a buscar algunas lesiones determinadas. Y al cabo de la evaluación inicial, que debiera tomar 20 minutos, nosotros debiéramos tener al paciente empezando a estabilizarse. De ahí nos vamos a lo que nosotros conocemos como la evaluación secundaria, que es de cabeza a pie, sondas y dedos por todos lados, y ahí viene todo lo que nosotros sabemos del examen físico, y aquí es importante la cinética del trauma. Y por último, el traslado, que tiene que ser al centro más adecuado para el paciente y evitar estas paradas durante el camino. Entonces vamos a hacer ahora bueno, dentro de trauma hay muchos scores que se usan. Hay un score de trauma de adulto que se usa bastante. En niños tenemos el score de trauma pediátrico, que en el fondo es, mientras más chico esté el niño, mientras más compromiso de conciencia tenga, heridas más grandes, fracturas más grandes, presión más inestable, más mortalidad tiene. Entonces aquí es al revés. Mientras más puntaje, menos mortalidad. ¿Ya? Ese es el score de TEPAS. Pero el score de TEPAS no era muy sensible en determinar qué niño se va a complicar o no. Entonces ahora están recomendando este score, que es el CIPA, que es un índice de shock, que en el fondo busca la frecuencia cardíaca máxima que tiene un niño con la presión arterial sistólica mínima. Y sacaron estos valores, uno debiera tenerlos en la urgencia, y uno ve que entre 4 y 6 años 1,2, entre 6 y 12 es 1, y en el mayor de 12 es 0,9. Este score guarda una gran sensibilidad en decir qué paciente se va a ir a cirugía, qué paciente requiere una vía aérea definitiva y qué paciente se transfunde. Ya. Vamos entonces a la evaluación inicial y vamos a empezar con la letra A, que es la vía aérea, recordando lo siguiente. En pediatría vamos a ponerle a todo apellido. Entonces, la vía aérea de la A es con protección de columna cervical. Nosotros vamos a manejar siempre la vía aérea como si tuviera una lesión cervical, sabiendo que la lesión espinal es infrecuente. Es la típica de los clavados del adolescente, pero en el resto de los traumas no es frecuente. Es un 1%, entre 1 y 2, y cuando tienes trauma facial o TEC, ahí te sube hasta un 5 o 6%. ¿Qué hay que hacer? Todos los pacientes se inmovilizan, pero en el momento de manejar vía aérea hay que retirar el collar y hay que hacer una inmovilización manual. En esta inmovilización manual, lo importante es que cuando ustedes inmovilicen, no eviten este movimiento de la mandíbula, porque ese movimiento es el que nos va a permitir acceder a la vía aérea. Y recordar que la posición de olfateo clásica en el niño está contraindicada. Todo paciente está choqueado, tiene vía aérea alterada, recibe oxígeno y recibe oxígeno con alto flujo, y todo paciente se debe aspirar con sondas Yankauer. Uy, perdón. Ya. ¿Qué es una vía aérea inestable en trauma? Es esto, ¿ya? Cuando tenemos un compromiso de conciencia,
Recordar que cuando uno ha perdido, está en shock, uno cae en inconsciencia. En el adulto, más del 40% de la pérdida de la volemia es coma. En el niño puede ser un poquito más, 45%. Pero un paciente que está choqueado va a estar con compromiso de conciencia y va a necesitar intubación. Cuando tenemos una fractura de cara, como en este caso con Lefort, es una vía aérea inestable. Las heridas de cuello, que pueden hacer hematomas, que pueden tener compromiso de vía aérea, y el quemado, que es como lo clásico. Aquí hay una, duda, una revisión, donde ellos plantean que uno debe pensar que una vía aérea va a ser dificultosa en trauma cuando no podemos hacer laringoscopía e intubar, cuando no podemos ventilar, cuando tenemos problemas para usar las vías aéreas alternativas como la máscara laringia, o cuando tenemos que hacer una cricotiroidotomía, y dan respuesta. Yo creo que lo más importante aquí es tener siempre una alternativa B. Si ustedes piensan que todos los pacientes los van a intubar, llega un paciente y no lo van a intubar, y ahí no van a tener que hacer, y eso es un desastre. Entonces siempre pensar de antemano que puede que no me resulte y tener una alternativa B de manejo. ¿Qué son los tips generales de manejo? Por ejemplo, saber que en TEC la hipotensión y la hipoxia son pésimos. Por lo tanto, cuando yo veo un paciente tequeado, tengo que estar preparado para tenerlo hiperoxigenado y estar seguro de pasarle volumen antes de sedarlo, porque va a ser hipotensión. Y de la misma manera, recordar que cuando uno intuba un tequeado, uno tiende a hiperventilar porque está asustado. Y eso, la hipocapnia también es pésima para el TEC. Entonces, tratar de o concientizarse de ventilar menos o usar manómetros de frentón, que eso es lo que hacen en Estados Unidos. ¿Ya? Y recordar que no todos los pacientes que hacen apnea y que requieren manejo de vía aérea por TEC van a tener mal pronóstico, porque a veces tenemos confusiones o a veces el mismo shock los tiene con apnea. En el trauma espinal, lo que yo les decía, estar siempre pendiente de que la visualización de vía aérea va a ser muy difícil, y ojalá tener videolaringo o una alternativa B. En la vía aérea contaminada, que es lo que uno siempre odia, que es cuando el gallo vomita o sangra mucho, ¿qué es lo que están recomendando ahora estas siglas en inglés, que es el SALAD? Que en el fondo tú metes el laringo tapando la lengua hacia arriba y te metes por el lado con un tubo de aspiración, que puede ser una Yankauer o el mismo tubo de aspiración, y lo metes en el esófago y aspira. Y ya cuando lograste aspirar todo el vómito, toda la sangre, ahí recién das vuelta el laringoscopio y con una segunda aspiración visualizas vía aérea. Ya, de hecho, ellos lo manejan en Trendelenburg. En el trauma facial a veces es como un desastre porque tú no tienes cómo mirarlo. Entonces, tener un plan B, lo que yo les decía, si el tipo está estable y bien, pónganle oxígeno, no lo toquen y llamen al bronco que tenga un fibro o un laringo. Lo mismo ocurre con trauma de vía aérea, tratar de no ventilar el trauma de vía aérea. Y si no logramos, no tenemos nada a mano y el tipo está inestable, recordar poner otra cosa, ya sea un tubo laringio, ya sea una máscara o de frentón ir al acrico. El paciente que está combativo a veces es un problema para ventilarlo. Y en ese paciente combativo, recordar que puede estar así porque está hipóxico, porque está hipotenso, porque está intoxicado. Muchos de los cabros que llegan, los adolescentes, vienen intoxicados. Y la ketamina ya no es contraindicada en el manejo del TEC. En la secuencia de intubación rápida, la idea es tener un hipnótico, un paralizante. Dicen que el etomidato es fantástico, pero pocas veces tenemos. Lo que sí tenemos es Dormo, que es lo que usamos habitualmente. Nosotros no usamos en Chile succinilconina. El rocuronia es una alternativa para los niños. El axioma de la presión cricoidea ya no es. Si la presión cricoidea hace que ustedes no puedan ver, no la pongan nomás, sáquenla. Y tener siempre un coadyuvante, ¿ya? De los coadyuvantes útiles está el buggy, que es este tubito que ustedes ven difícilmente, pero no logran intubar. Pero pasan esto que es como una guía. Y estos buggies nuevos, que son más pirulos, vienen de hecho con un adaptador. Entonces uno pasa la guía, logra ventilar, oxigenar bien, saca esto y enhebra el tubo. Y te sirve para intubar en caso de traumas complejos.
Tenemos la fibrobroncoscopio, estos videolaringos que son verdaderamente fibro. Y si no, estos que vienen, que son bastante útiles, que vienen con distintas hojas y que nos permiten entonces evaluar. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Tener un protocolo, que no les digo que haya uno, hay muchos, pero tengan uno o piensen ustedes uno para ustedes en caso de tener problemas. Y en ese sentido aquí hay uno de los muchos, que lo importante es que ellos determinan no más de 3 intentos. Los primeros 2 con una persona, y si esa persona no puede, el tercero solo se mete si es que logra ver epiglotis, aritenoides, etcétera, y el tipo está estable. Y si no logra intubar, al tiro se van a la alternativa B y no siguen insistiendo y no siguen traumatizando la vía aérea, que es el problema. Ahora, ¿cuál es lo que nunca quisiste tener? Esto, el paciente no intubable y no ventilable. Y ahí hay 2 alternativas. Uno es la vía aérea no definitiva. La vía aérea definitiva es cuando tú tienes un tubo en tráquea inflado y que te aísla el esófago del estómago y te permite ventilar. Claramente estos no son vías aéreas definitivas, pero son bastante buenos. Esto ustedes lo conocen, que es la máscara laringea, y que de hecho ahora hay máscaras laringeas que permiten intubar a ciegas, que es una muy buena alternativa. Y la otra, que se las quiero mostrar porque yo creo que no la conocen, es el tubo laringeo, que se puede usar después de los 4 años. Y que tiene la gracia, que viene por edades, ¿ven? Y que se mete a ciega. Y tienes un globo que va en la faringe y que se infla, y el otro entra en el esófago, se infla, y esto permite ventilar. La gracia de estos tubos es esa, que se mete no es como el combitubo, que el combitubo antiguo era muy dañino, el tubo laringio es bastante útil, y los sets que vienen además con una jeringa que dicen, vienen listas para inflar con cuántos ml cada uno de los tubos, y permite ventilar hasta que uno logre tener un video o tener otra cosa que nos permite una vía aérea definitiva. Y si no, nos vamos a la crico. Si usted sabe y tiene experiencia, trate de intubar, pero si usted tiene la escoba en la cara y no tiene experiencia, no se ponga creativo y trate de hacer una crico. La crico tiene 2 partes, en el fondo, una que es la punción, que ustedes pueden conectar directamente el oxígeno a un teflón, y el paciente que satura 80, por último, como jet, le vas a subir un poquito la saturación. Pero lo importante es la cricotiroidotomía, que es quirúrgica. Como es una membrana vascular bastante accesible, uno la diseca y pone un tubo por la misma crico. Ahora, en estos momentos hay muchos sets que vienen súper buenos, que uno pincha, pasa una guía, igual que un catéter, tienes el dilatador y pones tu vía aérea, y con esto uno puede hacer un traslado súper decente con una vía aérea segura. Entonces, en la A era el manejo de vía aérea, recordar que siempre tenemos que estar preparados para que no nos resulte, tratar de tener más de 2 manos y más de 2 equipos, y la crico yo creo que la lleva. En la B, nosotros vamos a ir a buscar lesiones que van a matar a la persona en los próximos 10 minutos, que son 5 lesiones. Pero antes de entrar en ella, 2 cosas importantes. Una, que es cómo se presenta esto del paciente, que uno lo intubó, llegó, estaba grave, olvídense de la C por ahora, tú lo intubaste, tienes una vía aérea segura y sigue desaturando y sigue grave. Antes de seguir a las 5 lesiones, recordar 2 cosas. Aquí es importante el examen físico, pero esto es lindo y teórico, porque en la práctica, con 3, 4 personas metidas dentro del box, y generalmente son más, el examen físico acucioso es difícil de encontrar y de lograr en la urgencia misma, pero uno debiera percutir, debiera escultar, etc. Y lo segundo importante es que en trauma no se pone el tubo pleural por punzón, porque puede haber trauma de hernia diafragmática con vísceras que están en el tórax, y se han visto tubos pleurales intracolon, intraestómago, y eso es muy feo. Entonces, para entrar al tórax uno entra debridando con la Kelly o entra con el dedito, y después de entrar al tórax con tu dedo, ahí tú lo sacas y metes el drenaje pleural. Y la descompresión gástrica, porque recordemos que los niños son
guatones y que respiran por la guata y que si uno no lo descomprime, después no lo vamos a tener. Entonces vamos a las lesiones que nos corresponden. La primera es el neumotórax a tensión. Yo esta parte generalmente cuando las converso se las hago más interactiva, pero estamos sonados y lo vamos a hacer así nomás. Se rompe con el mecanismo de bolsa, pero lo más importante aquí es que esto se comporta como un shock refractario, porque lo que te mata no es el aire, sino que es la compresión de los vasos sanguíneos. Entonces la cava se desplaza y no tienes retorno y no tienes llene y no tienes eyección. Esta radiografía es pecado, nunca debiéramos tener una radiografía. Entonces, en la práctica, ¿cómo se va a presentar esto? Es el tipo que llegó grave, que saturaba 70, tú le intubaste, lo estás claro de que el tubo está dentro y sigue saturando 70. Entonces ahí uno va directamente a la descompresión, que en el fondo es transformar un neumotórax a tensión en un neumotórax simple. Y esto se hace en el segundo espacio intercostal en línea media clavicular. Alguien está hablando. Y uno lo pone y sale burbujita si tú lo haces con jeringuita y con eso ya sabes que estás adentro. Pero eso es solo salvataje. Esto no te soluciona el problema. El problema es ponerle un tubo pleural. Y en la práctica uno debiera ver un hemitórax abombado, con una ausencia del murmullo, pero que tú lo percutes y está timpánico. Ya, ustedes vienen el tipo, lo intubaron, desatura, lo pincharon, no tiene neumo. Entonces ahí viene la parte que a nadie le gusta, que es el tamponamiento cardíaco, que clínicamente es muy parecido al otro, se comporta igual. La tríada de Beck, que es esta, que es hipotensión, disminución de los tonos y aumento de las venas, no la vemos. Y no la vemos porque generalmente viene hipovolémico y que con el ruido que tú tienes, los tonos no los vas a escuchar y todos los pacientes llegan hipotensos, o muchos. Estas radiografías tampoco debiéramos tenerlas. Y recordar que a veces 20 cc es poquito y con eso uno puede hacer un tamponamiento en adulto. Imagínate en un niño. Entonces, lo que uno hace habitualmente es desatura, se intuba, desatura, pinchas, sigue desaturando el tercer pinchazo. Ahora en la urgencia tenemos eco y este pinchazo es bastante menos a ciega. Y uno lo hace en el subsifoideo mirando hacia la mamila, recordar de que hay que dejar el teflón puesto porque un tamponamiento cardíaco significa que algo se rompió y está llenando el pericardio de sangre y que mientras no llegue a pabellón y se resuelva, ahí tienen el hematomita, va a seguir sangrando. Así que ustedes lo ponen y van sacando sangre cada vez que se produce el tamponamiento. El otro es el hemotórax masivo, que bueno, y ahí les voy a contar, pero en el fondo es lo mismo que un neumotórax, también desplaza, pero es por sangre, o sea, es un murmullo abolido con una matidez a la percusión, ¿ya? Pero básicamente esto lo vamos a ver, se va a ver en la C, se va a comportar porque cuando llega no llega con un hemotórax masivo, pero ustedes van a encontrar que este es un shock que se empeora al pasar volumen, y es porque todo está saliendo para allá, ¿ya? Y ¿qué es masivo? Masivo en un adulto es 1500, en un niño 20 cc por kilo de una o 7 cc por kilo por hora. Cualquiera de las dos tiene indicación de irse a pabellón a una toracostomía. El tórax volante, que antes decían que, bueno, más de 2 fracturas en más de 2 partes, que la mecánica, que si sale, que si entra, eso es chamullo. Lo que complica el tórax volante es la contusión pulmonar, porque en el fondo es una neumonía aguda. El pulmón se llena de sangre y obviamente va a desaturar. Entonces, ustedes llegan y lo ven, lo intubaron, sigue desaturando, lo pincharon, sigue desaturando, le hacen una eco, no tiene nada en el corazón y lo empiezan a tocar y tienen crepitación ósea. Ah, este gallo tiene una contusión pulmonar. Y claramente no se va a mejorar mucho la saturación. Lo que tienen que hacer ahí es ponerle una válvula de PIP y dar PIP y saber que esto se va a ir a la UCI, que tiene pésimo pronóstico porque el trauma de tórax es el que tiene más mortalidad. Y el tórax abierto, que es una herida que es mayor que la tráquea.
Por eso se llama también la herida succionante, porque el tipo se muere de asfixia finalmente, porque con la presión negativa el aire entra a través de la herida y no a través de la tráquea. Entonces, por eso es que es tan importante esto, ponerle un parche por 3 lados, de manera de que cuando inspira se pega y el aire entra a través de la tráquea y cuando expira sale. Recordar que esto es el tratamiento de urgencia y que después hay que transformar eso en cerrarlo, transformarlo en un neumo y ponerle un drenaje pleural, obviamente por otro hoyo. ¿Ya? Entonces, así como en la A era la vía aérea, en la B, entonces recordar neumotórax a tensión, tamponamiento cardíaco, hemotórax masivo, tórax abierto y tórax volante. Nos vamos entonces a la C, que es el choque. Y yo les contaba que en adultos era 1, 2, 3, 4, en niños es 1, 2, 3, porque los niños son mucho más rápidos, 30% de la volemia, que es caleta, no pasa nada, o sea, los niños llegan despiertos, con relativamente buenos pulsos. Y aquí lo que clínicamente les va a servir son los pulsos centrales. Cuando tienen pulsos distales ausentes y pulsos centrales filiformes, recordar que ese paciente está con una hipovolemia severa y con un shock descompensado. ¿Ya? Cuando hablamos de control de hemorragia, acuérdense que estamos en la evaluación inicial, son cosas muy groseras. O sea, si hay una arteria que está chicoteando, uno pone una gasa y deja de chicotear. Si hay una tremenda fractura desalineada, uno la alinea. Y recordar que si alinean una fractura, tienen que tocar los pulsos antes y después. No los torniquetes, salvo la amputación traumática de extremidades. Y aquí viene, por eso es que yo le decía que uno vuelve atrás cuando algo no te calza. El shock en trauma generalmente es un shock hipovolémico, por lo tanto, la sangre tiene que estar afuera o tiene que estar adentro. Si no está afuera, adentro tienen que ser cavidades que tengan capacidad de tener alto volumen, tórax, abdomen, pelvis y fémur. Pero si ustedes tienen un shock y no hay sangre en el tórax, ni en la guata, ni en la pelvis, ni hay fractura, vuelvan para atrás. Eso quiere decir que tienen un neumotórax que se le pasó, tienen un tamponamiento cardíaco que se le pasó, tienen otra cosa, que el hemotórax se está convirtiendo en un neumotórax masivo, etc. Nunca digan que el TEC es la causa del shock. El TEC no da shock. Con 20 cc de sangre uno se enclava. El único que podría dar shock sería el niño chico que tiene una herida en scalp, en cuero cabelludo, que esas sangran mucho y pueden dar hipovolemia. Pero en términos generales, recordar, buscar en esto, y si no está ahí, tienen que pensar otro tipo de shock. En volumen, bueno, como todo en medicina, de repente estamos con la moda de uno, la moda de otro, la moda de otro. ¿Qué es lo que ahora, 2020, se hace? Recordar que las gelatinas y los almidones en general no se usan, ¿ya? Aparentemente todos los estudios y todas las puestas al día dicen que en paciente con trauma, el uso de cristaloides balanceados, llámese Pedialite, el Plasma-Lite, el Tringer, el Pedialite no, el Plasma-Lite, tienen una mejor sobrevida. Y con respecto a las soluciones salinas, tienen menos falla renal y permanecen menos tiempo en el intravascular, pero como que la balanza se inclina al balanceado, ¿ya? En TEC no. En TEC, en general, la balanza se inclina más a las soluciones hipertónicas, porque recordemos que se produce un edema cerebral. Entonces, si nosotros ponemos un Ringer lactato que es hipotónico con respecto al plasma, aumenta el edema y agrava el pronóstico del TEC. Y albúmina, la verdad es que hasta ahora dicen que no, ni en trauma ni en TEC. Pero en trauma, en TEC hay que revisarlo, porque probablemente sea porque nosotros no pasamos albúmina al 20, pasamos albúmina diluida, al 5, al 10. Y al parecer esas diluciones hipotónicas tienen un rol deleterio en esta albúmina en TEC. En cuanto a las soluciones hipertónicas, tendrían como dos efectos: se mantienen más tiempo en el intravascular y tendría una función inmunomoduladora porque evitan que los macrófagos se adhieran a los vasos y fagociten hacia la lesión, y por lo tanto tendrían menos inflamación.
En trauma dice que da lo mismo, no hay mejoría, no hay ninguna evidencia que diga que es mejor que un fisiológico, pero en TEC sí. En TEC el uso de soluciones hipertónicas mejora el TEC y te mantiene menos requerimientos de volumen en 24 horas. Por lo tanto, uno en paciente politraumatizado con TEC, uno le podría dar bolos de sodio al 5% y después dejar una infusión continua, que es habitualmente lo que hacemos. Ahora, ¿cuánto pasar? Esto también es como bien importante. Recordar que la volemia es 80 cc. Los primeros signos de hipovolemia son con una pérdida del 25%, y de aquí viene el famoso 20 cc por kilo que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el fondo, la velocidad de infusión va a depender de la severidad del trauma. ¿Cuál es el objetivo en todos los choques? Tratar de sacarlo antes de la primera hora. Entonces, recordar que uno hace esto, 20 cc por kilo, sigue choqueado, 20 cc por kilo, sigue choqueado, 20 cc por kilo, sigue choqueado, glóbulos rojos, 10 cc por kilo. Y aquí es súper importante porque el paciente que con esto se estabiliza, quiere decir que estaba diluido, que ya lo repusimos, y uno podría tener una conducta de observación. Y de hecho en pediatría, la conducta no quirúrgica del trauma, del choque hipovolémico, el trauma es mejor que el estar abriendo los chicos de más. Al revés, si ustedes hicieron 20, 20, 20 glóbulos y siguen estables, tiene indicación quirúrgica. Y si el cirujano les dice que no, ustedes lo llaman y le dicen, escríbemelo en la ficha. Porque eso aquí en todas partes tiene indicación quirúrgica. ¿Qué no es bueno? No es bueno pasarse de los 150 ml por kilo. ¿Por qué? Porque con eso tenemos una sobrecarga de fluidos que es deleterio en trauma. Ahora, ¿va a haber pacientes en que nos vamos a pasar? Sí, pero entonces en esos pacientes es súper importante tener una llave de salida. Empezar a ver si va a necesitar una hemofiltración o algo para que no se dematice, porque el edema empeora el pronóstico de todas las enfermedades. ¿Por dónde vamos a pasarlo? El catéter es chico y es largo, no sirve. Tiene que ser cortas y gruesas. Ahora, habitualmente en un niño 3, 4 años va a ser muy difícil encontrar guía. Entonces, rápidamente a la osteoclisis, que ahora ustedes ven que tiene como más sitios donde funcionar y que es útil y saca de apuro. Pasamos los volúmenes y vamos a tener 3 pacientes. El que no responde, tal como lo dijimos, hay 2 posibilidades. O sigue con la llave abierta y tiene que irse a pabellón, o nos perdimos de algo y tenemos que volver para atrás y ver, no vaya a estar haciendo un neumo, no vaya a estar tamponado, nos vaya a buscar otro tipo de choque. El que responde hay que ponerle FOLE y estar seguro que se va a mantener con esa buena respuesta y lo vamos a observar. Y el que responde en forma transitoria es el que nos complica, porque a veces quedan los cabros y uno no los está viendo, eso no es bueno. Y este es el típico paciente que mientras uno le pasa a 100 cc por hora, está impecable, le bajas a 20 y se agrava. Entonces esto también habla de que hay un sangrado persistente y también hay que estar con el cirujano ahí a mano para poderlo solucionar. Entonces estamos a B, C y nos vamos a la D, que es el déficit neurológico. Recordar que el Glasgow que sirve es después de salir del shock, porque habitualmente uno con pérdidas importantes de volumen puede caer en coma. Y en este momento lo que nosotros vamos a hacer es esto, el ABDI, alerta, voz, dolor, inconsciente y pupila. ¿Por qué pupilas? Porque si nosotros tenemos una anisocoria, por ejemplo, no ganamos nada si el paciente se accidenta en Vespucio, no ganan nada trayéndome al hospital de la Florida porque yo no tengo neurocirujano. Este niño lo que necesita es sacar este hematoma que tiene acá. Entonces, por eso es importante el neurológico. Y finalmente, la E, recordar que todos los niños hay que desvestirlos, hay que ver la espalda, hay que verle las fracturas, hay que alinear las fracturas, buscar cosas groseras y recordar que lo ideal, que eso no se los dije, es que los sueros sean tibios. Cuando nosotros decimos que viene el paciente politraumatizado, tener sueros tibios y tratar de no tenerlos hipotérmicos porque da coagulopatía.
salvo el TEC. El TEC es el único que nos permitimos tenerlo frío. Y en este momento uno debiera empezar a pensar en ponerle sondas y por todos lados, y aquí recordar las contraindicaciones de la nasogástrica, los ojos de mapache, el signo de Battle, la otorraquia, y las contraindicaciones de la sonda Foley, la equimosis, la sangre en el meato. Yo nunca he visto cirujano infantil haciendo tacto rectal para buscar la próstata alta, y sí lo que he visto es que rápidamente uno se va a la citostomía. Entonces ya pasamos la evaluación inicial, nuestro tipo ya por lo menos satura 90 y tiene una PAM sobre 80. Ya estamos al otro lado y ahí empezamos nuestra evaluación secundaria. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que encontremos en esta evaluación secundaria dónde lo vamos a mandar. Y aquí es importante la cinética del trauma. No es lo mismo el paciente que es peatón y que lo atropelló un auto porque ese gallo tiene fractura de fémur, tiene trauma abdominal y tiene TEC porque se dio vuelta en el capó, que el que se cae del segundo piso y cae de pie, porque ese tiene fractura de calcáneo, tiene fractura lumbar de las L2, tiene fractura renal y tiene el conducto arterioso se rompe y puedes tener un hematoma aórtico. Entonces, es importante la cinética de trauma para poder saber e ir a buscar las lesiones que van asociadas a esa cinética. Entonces, cosas importantes, las motos, tener casco, etc. En los adultos, ¿qué es lo más frecuente que se nos pase? No tener, o sea, primero que los del SAMU te vengan con el paciente intubado esofágico y que no hayan cachado y que la verdad no es que está desaturando porque esto, sino porque no tiene vía aérea segura, o el no estar preparados para una vía aérea difícil. No reconocer el shock, el que responde transitoriamente, el subtratado y más importante ahora el sobretratado porque hace síndrome compartimental. En adulto el TAC es como de rigor, ¿ya? Porque es muy sensible en trauma y la ECOFAST también es muy útil porque te permite predecir el paciente que va a cirugía, no así en pediatría. El manejo insuficiente, tener un protocolo para las angioplastías, no reconocer el tamponamiento, no saber manejar niños, que es muy frecuente, no saber hacer procedimientos invasivos y un montón de lesiones desapercibidas. En niños, ¿cuáles son errores frecuentes? No sospechar abuso. Un niño que no camina y que llega con fractura de fémur es raro. Un niño que tiene una fractura de cráneo que lleva más de 2 suturas es raro y nos tiene que alertar. ¿Ya? Hay las lesiones contusas del cuello, la verdad es que son muy, muy infrecuentes porque comprometen carótidas y arterias vertebrales. El problema de esto es que son mortales. Entonces, tratar de tener protocolos a nivel local. Se estima en Estados Unidos que el 5 al 6% de los futuros cánceres van a ser por sobreirradiación en escáneres en niños, sobre todo pacientes traumatizados. Entonces, pensar 2 veces antes de hacer un escáner. Si el niño está inconsciente, probablemente uno lo va a pasar por los rayos igual, pero no en todos los mecanismos de trauma, ¿ya? El TAC de tórax en general no tiene tanto rendimiento, la eco y la radiografía te sirven harto. Y en escáner de guata, esto es bien importante, esto lo nombran varias veces, que si tú tienes hipotensión, un examen físico anormal, hematuria, un hematocrito que baja, transaminasas y amilasas que aumentan, esto es muy decidor de trauma y está muy correcto tener un escáner. Pero si tú no tienes nada de esto, la posibilidad de tener un trauma abdominal complicado es baja y uno podría batirse solo con la eco. Y lo mismo ocurre, salvo que tú tengas el desastre en pelvis, la verdad, si el niño se va a ir a una angio y lo vas a embolizar, que lo irradien allá. Otra cosa que es infrecuente, que también es el mecanismo del manubrio, del cinturón de seguridad, donde se rompe páncreas, se rompe duodeno, ilio, y esto a veces no se ve al tiro, pero después hacen peritonitis y hacen sepsis, entonces ojo con eso. Y no reconocer la inestabilidad hemodinámica, porque yo les digo, el 35% de la bulimia y llegan de repente hablando, entonces usar el CIPA. En cuanto a transporte,
¿qué es lo básico acá? Uno, que llevarlo al centro resolutivo. Si es un niño quemado, no lo lleven al sótero. Ellos no ven quemado. Si es un niño tequeado, no lo lleven a la Florida. Llévenselo al sótero, y así. Más de 150 kilómetros avión. Si van a trasladar en helicóptero, recordar ponerle drenaje, porque con la altura el neumotórax simple se transforma en neumotórax a tensión. Tratar de no irlo ambuceando, porque lo van a hiperventilar, llevar ventilador, y aquí hay varias recomendaciones. Y llegamos al tratamiento terciario, que es en el sitio que debiéramos quedarnos y no tener que moverlo más de ahí, con metas hemodinámicas, normotensión, el volumen adecuado. Y la hipotensión controlada en pacientes sangrantes en pediatría es bien complicado, o sea, como que no. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos TEC. Entonces la hipotensión y la hipoxia deterioran el TEC, así que en general nosotros no lo usamos. Y recordar todas las cosas de la microcirculación, etc. Metas respiratorias, que esté bien oxigenado, que no esté hipercápnico, que no está hipocápnico, etc. Tener siempre, o tratar de tener una capnografía, y recordar que la hipotensión y la hipoxia son pésimos para el TEC. En cuanto a neuroprotección, no se justifica en el siglo XXI no tener PIC. O sea, un paciente tequeado grave debiera tener monitoreo de PIC. Y si lo vas a paralizar, para manejarlo, tienes que tenerle vigilancia de electroencefalograma. En el manejo nutricional, salvo que tengamos la herida del manubrio, un trauma abdominal, tratar de hacerla precoz, con fórmulas enterales. Hay miles, igual que en quemado, miles de fórmulas que dicen que estas son mejores que otras, y la verdad no hay nada en la evidencia dura que diga que una es mejor que otra. En el manejo transfusional, los adultos nos llevan harta ventaja, porque nosotros llegamos hasta 60 cc por kilo y glóbulos rojos. Pero ¿qué pasa si sigue sangrando? Entonces, en los adultos se activan lo que se llaman protocolos de transfusión masiva. Y ellos llegan y te llegan directo con 3 paquetes de glóbulos rojos, 2 de plasma, 1 de plaquetas. En niños eso todavía no está definido y no hay ningún lugar que yo sepa en Chile que tenga un protocolo. Aquí tienen uno de Filadelfia, pero nosotros no tenemos. ¿Qué cosas son en general? Transfusiones masivas, más de 40 ml por kilo en 24 horas. ¿Y qué es lo que se ha visto en pediatría? Que debiéramos tener a lo menos una relación 1 a 1 a 1 en glóbulos rojos, plasma y plaqueta. Y por último, más glóbulos rojos que plasma. Esta cosa de invertir esta relación no ha demostrado que sea útil en niños y es deleteria. En general, idealmente, filtrar y irradiar, cosa que nunca vamos a tener. Y recordar que si estamos en la urgencia, necesitamos glóbulos rojos o RH negativo. Si necesitamos plasma por CIDs AB, RH negativo, que más de 2 volemias van a tener CID, recordar uso de plaquetas y de crioprecipitado. Y en el niño que está hospitalizado y que lo tenemos estable, el uso de tranexámico es bueno, salvo que tengamos hematuria. En el manejo infeccioso no de rutina, la cefazolina clásica frente a las intervenciones, citostomías, cirugías, etc. Y esquema solo en cosas groseras, por ejemplo, el fractura expuesta, cloxagenta, lampicefómetro para el abdomen agudo con víscera hueca perforada, etc. Y recordar la profilaxis del tromboembolismo, que en niños nosotros no lo hacemos, usaré medias porque la heparina en pacientes que están sangrando no parece buena idea. El manejo de sondas, de drenaje, tenerlo bien protocolizado. Y recordar que si tenemos un trauma abdominal y lo vamos a tener que sacar el vaso, ponerle todas las vacunas, sobre todo para los capsulados. Esto lo están usando los adultos hace 20 años, nosotros serán 12 que lo tenemos acá, que es la cirugía con control de edad. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, si nosotros tenemos un pH menor de 7,2, una temperatura central menor de 35 y una coagulopatía, se nos mueren en el 95% de los pacientes. Entonces, esto pasaba en los pacientes que llegaban y les suturaban todo, y llegaban con la cicatriz, cirugías de 2 horas y llegaban muertos, llegaban a morirse en la UCI. Entonces, esto partió en adultos, ellos llegaban y hacían una cirugía muy simple. Abrían, pinza, 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 packing, 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 y le ponían lo que se llama la bolsa de Bogotá, que ahora hay cosas mucho más bonitas, pero esto es como historia, donde agarraban la misma de la fole y la abrían
y dejaban la guata abierta con las tripas al aire. Y con esto te baja la presión intraabdominal y lo subían a la UCI o lo bajaban a la UCI, y en la UCI nosotros teníamos que calentarlo, ponerle transfusiones, corregirle la acidosis, arreglarlo, y cuando ya lo teníamos precioso, lo volvían a llevar a pabellón y lo vuelven a echar a perder. Y esta cosa de subir y bajar UCI pabellón, ha mejorado notablemente la sobrevida de estos niños. Entonces, en el fondo es laparotomías contenidas, ligaduras y rafias, nefrectomías rápidas, packing, estabilizar y reoperar en forma programada. Ahora yendo por la cosa segmentaria, en TEC, ¿qué hay de nuevo que sabemos? Que han aumentado mucho las consultas, pero en los países desarrollados ha disminuido el TEC grave. Lo que está aumentando ahora es el TEC moderado. ¿Ya? Que si el niño es chico y el TEC es grave, tiene peor pronóstico, obvio, que el manejo en centros pediátricos es mejor que en centros no pediátricos, obvio, y que la cranectomía descompresiva en niños no está tan clara. Hay unos que dicen que sí, que no, va a depender mucho de cada paciente. ¿Cómo se maneja? Lo que les decía, todos debieran estar monitorizados. También se está usando la saturación del tejido cerebral, que pareciera ser útil, la PPC y todo lo que ustedes ya saben. Y dos cosas hay que están siendo publicadas más frecuentemente ahora. Uno es los controles de epilepsia y los daños neurológicos a futuro, pero otros son los niños que no quedaron tan dañados, pero que sí tienen un bajo control de impulso. Y se ha visto en grandes casuísticas, sobre todo en Estados Unidos, que muchos de estos pacientes tienen actos delictivos y después se convierten en problemas para la sociedad. Entonces lo que están tratando de hacer es un seguimiento mucho más cercano, con un apoyo psicológico a la familia y una reinserción mucho más programada y vigilada a la escolaridad. En trauma espinal, básicamente lo que les contaba, que es raro en el lactante, y que como el fulcrum, que es el ligamento posterior en el adolescente, la parte más débil está abajo, en C5, C6. Por tanto, las fracturas, o sea, sí, las fracturas son más bajas, las fracturas cervicales, que es el típico del piquero. En el niño el fulcrum, en la parte más débil es arriba, entonces los niños se dislocan y es complicado. La síncope, y recordar el chihuahua, que en el fondo significa que el niño se hiperextiende y rompes los axones. Entonces tienes una lesión medular, pero que no se ve en la radiografía y no se ve en el escáner. Entonces, ojo con el chihuahua. Y hay muchos protocolos de a quién tomarle placa, a quién no. ¿Por qué? Porque cada vez se tiende más que si el niño está consciente, el mecanismo de trauma no es grave, y el paciente puede moverse y retirar el collar. Ahora, si el tipo está inconsciente, le toman la radiografía, y si tiene paciente inconsciente, pero con radiografía normal y sin mecanismo, también. Pero ya entramos en la cosa de que si el paciente tiene un mecanismo altamente sospechoso, ustedes no saquen el collar, independiente de lo que pase. Lo que les contaba, el trauma torácico, tener un trauma torácico te aumenta 20 veces la mortalidad, y 10% de los pacientes llegan con trauma torácico, casi todos son cerrados, frecuentes lesiones internas, contusión pulmonar, en los niños sospechar maltrato, eso, ojo con eso. Y el TAC sabemos que aumenta la pesquisa, pero no sé si cambia mucho la conducta, así que hacerlo en el paciente inconsciente que llega de una. Los drenajes pleurales en el traslado aéreo, y recordar que todo paciente que se mantiene con neumotórax persistente, trauma penetrante o más de 12 cc por kilo por hora, tiene que irse finalmente a toracoscopía. Y bueno, ver la parte cardíaca con ecocardio. En el trauma abdominal, mira, aquí ustedes lo ven bastante bien, este es un trauma por cinturón de seguridad, y esto te da, no sé si se lo ven acá, una lesión del páncreas que está fracturado, y también fractura el duodeno. Entonces, lo que les contaba, no es tan mortal como el trauma torácico, pero es la causa más frecuente de choque hipovolémico. Y la conducta no quirúrgica tiene mejor pronóstico en niños que la conducta quirúrgica.
De hecho, tienen éxito, mira, en vaso y en hígado 85-90 y en riñón 80. Entonces, ¿qué es lo que ellos determinan o que ellos recomiendan? Paciente inconsciente, escáner. Y lo que les decía, hematocrito, amilasa, orina, todo esto normal, observarlo. Observarlo. Y si tenemos un paciente que no está consciente y uno le toma exámenes, y estos exámenes salen normales, podemos verlo con eco y controlarlo con eco. Ahora, si tiene cualquiera de estas cosas en el examen físico alterado y exámenes de laboratorio alterado, es bueno hacer un escáner. ¿Cuándo se hace la parotomía? Bueno, lo que les contaba, la ecofase en niños no sirve, no, porque el tener líquido libre no es indicación de cirugía, de la parotomía, ¿ya? Entonces, y en estas heridas con un cinturón en que en realidad inicialmente no sabemos si puede haber alguna lesión pequeña, ahí sirve harto la laparoscopía porque no es tan invasiva y permite precisar si efectivamente el paciente requiere reparación o no. A veces estos niñitos quedan con una lesión isquémica en el intestino y no se perforan al tiro, sino se perforan 2-3 días después. Entonces también sirve harto la laparoscopía en ese sentido. ¿Quiénes se operan sí o sí? El inestable hemodinámicamente, el trauma abdominal penetrante y las peritonitis. Y nosotros le enseñamos a los adultos el uso de estas mallitas. Ustedes ven que es como un calcetín. Entonces, por ejemplo, el vaso sangra, entonces con esta mallita tú lo aprietas, disminuye el sangrado y después va a ser fibrosis y va a ser hematomas que se van a reabsorber, pero nos permite mantener el vaso, que es bueno para los niños. Ahora, si no logramos hacer esto y está en packing y sigue sangrando, tratar de vacunar antes de sacar el vaso. Y por último, en el trauma ortopédico, recordar la tríada, los huesos largos más que la pelvis, ¿ya? Y recordar el maltrato en el niño que no camina. 10% de nuestros niños con trauma múltiple va a tener alguna fractura en alguna parte, ¿ya? La pelvis es súper infrecuente en el niño porque lo que más importa es la estabilidad del anillo. La que da trauma con el retroperitoneo es la que rompe las alas ilíacas con el sacro, y esa en niños es infrecuente, y esa hay que embolizarla rápidamente. Y si tenemos un paciente que igual tiene mucho de eso, lo ideal es usar esto que es el clamp de Gans, que habitualmente no lo tenemos y que lo que hace es fijar la pelvis atrás. Ahora lo que hacen los que no tenemos esto es tenerlo con una sábana, llevarlo a pabellón y fijar lo mismo por detrás. No suturar las heridas más de 8 horas, recordar tocar los pulsos antes de la férula, y de las cosas choras que hay son estos clavos endomedulares, porque antes teníamos que tú tenías que entrar y meterlos con el clavo duro. Ahora hay unos clavos que uno los puede meter incluso a través de una jeringa, se adapta, se tuercen, permiten flexiones, creas el clavo óseo y finalmente tú los puedes retirar en la medida que el niño crece. Recordar sí que cuando tenemos fracturas de fémur, a veces podemos tener una tremenda compartamental del muslo y es necesario hacer fasciotomía. Así que si ustedes ven una pierna blanca grande y sin pulso, a lo mejor hay que hacer fasciotomía. La prevención, todo pediatra con hijo, sobrino, primo, cabro chico cercano, tiene que ser catete con esto y es parte de nuestro rol como pediatra. Todos los cabros chicos tienen que estar en la calle con alguien, tienen que usar casco, tienen que usar silla. Los mayores de 12 años tienen que tener el alzamiento e ir en la parte de atrás del auto. Uno va en la calle y es del terror la cantidad de cabros chicos que están por ahí sueltos y que si hay un accidente van a salir expelidos, se les va a hacer papilla el cerebro y es un desastre. De las cosas que también han demostrado bajar mucho la mortalidad es cero tolerancia al alcohol en el adolescente. Y fíjense, el número de personas dentro de un vehículo es directamente proporcional a la muerte. Por lo tanto, más de 5 personas en un auto es de alto riesgo de mortalidad. Ojo con eso. Las cuatrimotos son nefastas. Hay muchos accidentes y mucha muerte, más que en moto, por lo menos en niños. En la asfixia por inmersión, recordar las rejas que tienen que ser así, en cepillo, ¿ya? Que sean estrechas, porque los cabros se meten aquí entre medio. Y en quemadura,
de las cosas que han demostrado ser útiles son unas cosas que uno las pega en el mesón de la cocina y pones el calentador de agua y a pesar de que el niño tironee el cable, no se da vuelta. Entonces son cosas que son importantes. Y la prevención sirve. Ustedes ven aquí como los países desarrollados han bajado su tasa de accidentes, sobre todo los de tránsito. Por eso yo les mostraba, la mortalidad ahora somos en nosotros, en países subdesarrollados, Huachaca. Y lo mismo, el alto índice de sospecha en abusos físicos nos permiten bajar tasas cuando nosotros sospechamos y denunciamos. Y esto es lo que les contaba yo de la OMS, de tener el salvavidas, que son una serie de medidas que es un compromiso mundial, donde en el fondo lo que queremos es tener seguridad en las vías, bajas velocidades, autos más seguros y pacientes más cuidadosos, o sea, peatones más responsables. Y ahí les dejo la bibliografía. Eso pues chiquillos, no sé si tienen alguna pregunta, si tenemos tiempo para alguna pregunta. Si alguien tiene una duda, sí, definitivamente hay tiempo. Si no, nos vemos en el hospital de la Florida, los que pasen conmigo y ahí me preguntan lo que quieran. Muchas gracias, doctora, por la clase. Está súper completa y muy bien explicado todo. Qué bueno, ya saben, por favor, no quiero ver ningún hijo de ustedes sin silla.